Hola, soy Adriana Mas. Hemos estado juntos en el Congreso Internacional Online de Salud Consciente, Cambia tu vida y transforma tu salud. Y siguiendo un poco con lo que la gente nos está pidiendo, me está pidiendo, sobre todo los temas que hemos abordado, hoy nos acompaña Enrique Villanueva. Él es experto en hipnoterapia, en REM healing, en programación neurolingüística, terapia de meridianos y otras terapias. Y bueno, vamos a hablar un poquito con el tema de los miedos, la enfermedad, algo que ha resonado mucho en el Congreso y que, bueno, de alguna manera afecta de manera importante, ¿no? En los resultados, y muchos de esos resultados se traducen en el estado de salud. Muy bienvenido, Enrique, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Adriana. Contento de acompañarlos y de poder participar de este espacio en YouTube. Gracias. Sí, la verdad que además, siguiéndote un poco, he visto que en un principio un poco tu inclinación había sido la medicina, pero después algo te llevó a darte cuenta que querías enfocarte, como decís, en la curación más del alma, ¿no? Que del cuerpo, porque es esto que está surgiendo ya hace tiempo y que cada vez creo que lo podemos ver con más claridad, el efecto que tienen las emociones en la salud. Hemos estado en el Congreso tocando mucho este tema y bueno, hoy un poco me gustaría que la gente escuchara qué efectos tiene sobre el cuerpo ese miedo que es permanente, porque el miedo en muchas circunstancias nos salva la vida, pero ya se ha convertido casi en una forma de vida, ¿no? El vivir con miedo en cada cosa que hacemos. Ujú. Bueno, lo que mencionabas al inicio, mi padre, él era médico cirujano, entonces él quería, obviamente que yo siguiera la línea de su práctica profesional, pues me dio su nombre al nacer y yo iba a ser como el heredero de su práctica, de su clientela, de sus consultorios. Solo que saliendo de la escuela secundaria y ya para dar el paso a la universidad, tenía muchas dudas al respecto. No era que no me gustara la medicina, solamente que yo sentía que quizás no era la expresión profesional de lo que yo buscaba. De cualquier modo lo traté y ya en el primer año de estudios me di cuenta de que no era así, que no iba por allí mi vocación. Una serie de factores se sumaron para poder tomar esa decisión y tuve que conversar con mi padre de eso. Al final estudié una carrera en ciencias sociales en la Universidad de Lima, en la Facultad de Comunicaciones y posteriormente ya en los Estados Unidos, estando acá, completé estudios en hipnoterapia en el Hypnosis Motivation Institute de la ciudad de Tarzana. A partir de ahí empecé a ejercer en mi práctica profesional aquí en California y algo que noté desde el inicio de la práctica profesional es que empezaron a incrementarse los clientes que venían pasando por trastorno de ansiedad. Entonces, me llamó mucho la atención porque, ya sabes, cuando uno estudia hipnoterapia, por lo general el foco de atención se va al tema de las regresiones a vidas pasadas y todo el mundo tiene la expectativa de eso. A mí, la verdad, no me interesaba entrar en el plano de explorar en vidas pasadas. Ya habían bastantes especialistas en sofrosis y estas cosas que lo estaban haciendo. Y yo quería enfocarme más bien en el trauma. Entonces, cuando empezaron a llegar personas por trastorno de ansiedad, empecé a investigar más en esa área y me di con la sorpresa de que eran 260 millones de personas, por lo menos en esos años, estoy hablando del 2005, que padecen por trastorno de ansiedad, ¿no? Lo que incluye ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, ataques de pánico. Y todo eso está englobado por lo que es trastorno de ansiedad, que en el pasado pues, se le llamaba histeria, ¿no? Ahora, cuando veo ese panorama tan oscuro a nivel colectivo, pues dije, me voy a enfocar un poco en esto, porque de hecho la mayoría de mi clientela eran personas padeciendo, así que empecé a explorar y a profundizar más y a empezar a innovar un poco en cómo hacer llegar la hipnoterapia con mayor impacto al tema de lo que es el trastorno de ansiedad. Y sí, de hecho, mi clientela empezó de inmediato a cambiar, las referencias empezaron a llegar
Y bueno, al final yo digo que el 95% de mi clientela eran personas pasando por ansiedad y eventualmente todo mi foco de atención ha sido eso, al punto de que abrimos un canal en YouTube relativo justamente al tema, que se llama La ansiedad me tiene miedo, donde básicamente enseño diferentes estrategias, modalidades de terapia, eh, formas de pensar que nos pueden llevar por la ruta de la recuperación rápida y segura. Entonces, eso es lo que enseño. Ahora, cuando se trata de que estamos experimentando el miedo y el miedo se convierte en algo crónico, estamos hablando aquí de que de alguna manera el sistema nervioso ha aprendido, yo digo que se ha cableado para mantenerse en alerta permanente, alerta crónica, y así poder tratar de salvar la vida. Porque la persona pasando por trastorno tiene un sistema nervioso tan excitable, tan alarmado, tan agitado, que esta persona no es capaz de distinguir entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Entonces, vamos a decir que existen entonces dos tipos de ansiedad. La ansiedad sana, que es la que se detona cuando estoy en una situación de peligro. Un maremoto, un ataque de un animal salvaje, un ladrón se metió en mi casa con un arma, esa clase de cosas. La ansiedad patológica es aquella ansiedad que surge sin una justificación aparente. No hay una amenaza física real allá afuera. Sin embargo, se ha presentado porque yo he ido acumulando muchas veces por años una intensidad emocional en mí que luego ha venido a explotar en un evento muy específico. Entonces, puede ser que yo haya estado en una relación de pareja no satisfactoria, tratando de aguantar situaciones, o he estado en un trabajo donde yo era abusado y de cualquier modo era mi fuente principal de ingresos y no quería dejarlo, por eso aguanté, o he estado en la casa de una familia donde no era tratado bien y sin embargo no tenía techo en ningún otro lado. Entonces, el aguantar, el persistir, el hacerme el de la vista gorda, el tratar de ignorar lo que me está hiriendo, acumula esta intensidad emocional y luego surge un evento que hace que explote todo esto. Entonces, por ejemplo, digamos esta persona que ha estado pasando por una situación de pareja inestable, conflictiva, y va al doctor a revisarse para una intervención quirúrgica y el doctor le pone anestesia. Y digamos que su cuerpo reaccionó ese día mal, acelera el ritmo cardíaco y el cerebro en ese momento se activa en una porción que se llama amígdala. Entonces, la amígdala, al activarse, lo que hace de que el cuerpo tiene que reaccionar violentamente para poder salvar la vida. Entonces, por eso le llamamos trastorno de ansiedad, porque el sistema nervioso reacciona de forma exagerada tratando de salvar nuestra vida, aun cuando se trata de una interpretación errónea. No estoy siendo atacado, solamente estaba trabajando y de pronto alguien dijo que iban a despedir a alguien y de pronto tuve un ataque de pánico. Y eso me provocó estas reacciones. Entonces, lo que digo es que el sistema nervioso, una vez que aprende a reconocer este ataque imaginario, el cerebro crea un circuito, se cablea para el miedo, de modo que a partir de ahí el miedo se convierte en un evento crónico y a eso le llamamos trastorno de ansiedad. Entonces, por eso es que la gente dice, pero ¿por qué me está pasando esto tan seguido? Tengo 3, 4 ataques de pánico por día, porque tu cerebro ya se cableó para eso. Tu cerebro ya integró un circuito que literalmente está en tu cerebro corriendo como si fuera un programa y en automático está detonando ese programa una y otra vez. ¿Y cómo podemos, digamos, y más en la manera en la que estamos viviendo, ¿no? Que el estrés también se ha convertido en una forma de vida y yo creo que en cierta manera alimentado por los miedos. ¿Cómo podríamos trabajar esto en la vida diaria, ¿no? Porque, bueno, más allá de que en realidad y muchas veces, como en tu caso, con la profesión que ejerces, muchas veces necesitamos buscar ayuda de un profesional y el apoyo. eh, Necesitamos también hacer de nuestros hábitos algo que nos empuje en el día a día. ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Desde casa, en lo que emprendemos, como para que el foco empiece a cambiar un poco?
Claro, yo digo que existen formas de terapia que pueden funcionar mejor que otras. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a los 40, los 50, de repente los psicoterapeutas de esos años invitaban a la persona a distraerse, a salir a la naturaleza. Um, a la actualidad tenemos otras modalidades como la terapia cognitivo-conductual, eh, y otras formas que pueden servir, pero yo planteé una forma de terapia que es un poco más violenta, pero al mismo tiempo más efectiva. Yo le llamo terapia de shock emotivo. ¿Y qué significa eso? Que la persona es expuesta a aquello que le causa temor y puesto que fue un evento gatillo lo que detonó la cronicidad de la ansiedad, otro evento de alta intensidad puede ayudar a romper el circuito original y formar un nuevo circuito, pero en este caso un circuito de poder en el cerebro. Porque la amígdala, la porción por la que pasa el instinto de supervivencia, es una porción primitiva, es parte del cerebro límbico. Entonces, este cerebro no entiende razones. No es como que yo le puedo decir a mi cerebro, cálmate, todo va a estar bien, ya va a pasar el ataque de pánico. No lo entiende. Todo lo que entiende es emoción. Entonces, es como si fuera el cerebro reptiliano en nosotros que toma decisiones. Y el cerebro reptiliano solamente entiende en términos de pelear, huir, comer, tener sexo, territorialidad. Es todo lo que entiende. Entonces, yo no puedo razonar con ese cerebro. Tengo que tratarlo como si fuera un reptil. En este caso, el reptil está asustado y estoy teniendo ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático o trastorno obsesivo compulsivo, porque estoy huyendo, porque tengo miedo y me la paso corriendo. Pero en el momento en el que yo me decido, no corro más, no huyo más, sino que voy y enfrento lo que me causa temor. Si yo lo hago, el shock emocional es tan intenso que en ese momento la amígdala empieza a corregir el cableado original de miedo y lo convierte en un cableado de poder, de fuerza. En este caso lo que estoy diciendo es que saltamos de la emoción de miedo a la emoción del poder a través de confrontar el evento. Por ejemplo, las personas que tienen ataque de pánico, cuando experimentan el ataque de pánico, tienen conductas de evasión. De inmediato buscan su zona de seguridad, el lugar de mi casa donde me siento más seguro. Pero en realidad están huyendo. Todas esas son conductas de evasión. Están tratando de escaparse de la situación. Entonces yo digo que mientras ellos huyan, mientras corran, peor es porque el cerebro se cablea más. Por el miedo que siento, se cablea para experimentar más miedo. Yo lo que les propongo es que cuando viene el ataque de pánico, siento que ya está aquí, estoy desesperado, sintiéndome mal, no me salgo del lugar donde estoy, porque he reconocido, primero que nada, que la ansiedad no me puede matar, es solamente un trastorno del sistema nervioso. De hecho, ni siquiera está tratando de matarme. Aun cuando siento el corazón agitado, la falta de aire, la sensación de temblor y mareo, no es que nos estemos muriendo, sino que nuestro sistema nervioso está reaccionando de manera exagerada porque está tratando de salvar nuestra vida. Entonces, si yo consigo entender eso, entonces ya he corrido 80 veces al hospital y siempre me dicen que no tengo nada. Entonces ya es hora de enfrentar esto. En lugar de correr por miedo, voy a quedarme aquí y voy a confrontar la situación. Pero ahí está la situación de que mi sistema nervioso y mi cerebro ha sido entrenado para sobrevivir. Es la primera prioridad del cerebro, la supervivencia. La segunda prioridad es ser parte de un grupo. Entonces, vamos a decir que mi cerebro opta por la primera prioridad, corre hacia el espacio de seguridad. No le interesa la verdad, le interesa la supervivencia. Entonces, ahí viene el asunto, de que entre la verdad y la supervivencia, mi sistema nervioso me va a llevar a la supervivencia. Y yo les digo, no, vamos a ir a la verdad. Y la única manera de reclamar la verdad es peleando con esto. Yo puedo ser una presa asustada que corre del predador, o puedo yo detenerme y pelear con lo que me está atacando. Y así convertirme yo en el predador, en este caso el predador de la ansiedad. Entonces, por eso en mi canal yo les enseño a pelear con esto. Cuando la ansiedad llega, en lugar de huir, de correr, de escapar, de conductas de evasión, yo les digo, te quedas ahí, este es tu espacio de seguridad y lo reclamas, este es tu territorio y eso sí lo entiende el reptil. No me muevo de acá, si me vas a matar, me matas en este momento. Por eso digo que es una terapia de shock emotivo, porque estoy saltando del miedo al poder. Y de hecho, cuando la persona tiene que decir esto, lo tiene que decir con poder, con rabia, con valor. Es como si tuviera acá un monstruo al frente y le digo, ¿sabes qué? No retrocedo un paso. Dame todo lo que tengas. Mátame si puedes, quiero verlo. Pero tiene que haber poder en ti. Lo que digo es que
si bien puedes sentir miedo al inicio, en el momento que te plantas y tienes que golpear el suelo y pararte y levantar la voz, hazlo, porque tu amígdala solo entiende emoción. Entiende que estás saltando de la posición de miedo al poder, que estás pasando de haber sido una presa a ser ahora el predador. Y en ese momento tu cerebro aprende de manera violenta. La neuroplasticidad de tu cerebro se acelera para crear el efecto de formar un nuevo circuito. Y en este caso un circuito de poder, donde la persona de inmediato siente como la ansiedad suelta. La ansiedad en cuestión de menos de un minuto me soltó, yo ya estaba bien, no sé qué pasó, estoy respirando bien, mi corazón ya se calmó. Eso es la terapia de shock emotivo. Y yo entreno a la gente para que haga eso, para que vayan hacia el miedo. En lugar de estar corriendo del miedo y no quiero que pase, yo les digo, sí quiero que pase. Y quiero que pase hoy, y quiero experimentarlo a propósito. Y voy a ir a los lugares donde antes yo no podía estar. Y voy a ir específicamente para enfrentar el miedo, porque sé que cada vez que lo enfrento, yo me hago más fuerte, me cableo para el poder, mientras la ansiedad empieza a romperse y a diluirse. Entonces, eso es lo que enseño en el canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo. Y una vez que ellos hacen este shock, cuando continúan con sus vidas, es necesario seguir trabajándolo, digamos, en las cosas del día a día, porque eso es como plantarle cara a los miedos, ¿no? Y claro, a lo mejor en una sesión y apoyado por un profesional, uno al final da ese paso, pero después sería necesario seguir trabajando, ¿no? Seguir poniéndolo en práctica, porque Uh -huh. ¿cómo continúa esa forma de vida si no? Decía que en el canal de YouTube les enseño a enfrentar la situación, a ir hacia el, con la garantía de que cada vez que lo hago, mi sistema nervioso se está corrigiendo. Entonces, cuando la persona es capaz de dar ese paso, cuando la persona realmente se lanza a enfrentar el miedo, la corrección es violenta. Y en cuestión de el primer enfrentamiento, la primera gran batalla, la persona siente que ha recuperado hasta el 70% de su fuerza. O sea, como que se dan cuenta, es posible que esta cosa retroceda cuando yo avanzo. Bueno, cuando avanzan hacia el miedo, yo les explico que hay un paso fundamental que es el de entrenar la mente. No basta entonces solamente ir hacia el miedo, lo que me está devolviendo ya el poder, sino sembrar una nueva mentalidad que sea capaz de no generarme más miedo. Porque la verdad es que la mentalidad que yo sostuve de aguantar el dolor y el padecer sin quejarme, eso fue lo que me acumuló emocionalmente hasta explotar en ansiedad. Entonces, la mentalidad que generó la ansiedad no puede ser la misma mentalidad que genera la curación. Para que se genere curación en mí, yo tengo que hacer un cambio total de la forma como yo pensaba. Entonces, cuando la gente me dice, yo quiero volver a ser como antes, yo les digo, no, nunca, ni se te ocurra, porque el que eras antes es el que fabricó ansiedad. Tú tienes que llegar a ser mejor que antes, tienes que convertirte en otra persona distinta. Entonces, hay todo un entrenamiento, por eso en el canal hay videos dedicados específicamente a cómo entrenar la mente, cómo entrenarla a pensar de cierta manera. ¿Cuál es la estructura mental que yo necesito para garantizar que no estoy generando más miedo? ¿Y qué clase de actitudes tengo que mantener presentes para empoderarme conforme avanzo en mi proceso de recuperación? Entonces, sí, por un lado es la terapia de shock emotivo, dame más, mátame si puedes, y por otro lado está la constante observación de mi mente que me lleva al espacio de seguridad en el que ya no temo, ya mi sistema nervioso es capaz de discernir entre lo que es una amenaza real y una amenaza imaginaria. Es muy interesante todo esto, ¿no? Porque cómo se relaciona con la situación que estamos viviendo, es la necesidad de recuperar el poder, para empezar a decir, le planto cara y puedo, porque estamos muy acostumbrados en general y un poco esto de la salud consciente está enfocado, entre otras cosas, a que recuperemos el poder de elegir cómo lo queremos hacer, si es toda una manera o necesitamos integrar otras partes de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que resuena con nosotros, ¿no? Y es tan importante esto que decís de trabajar el recuperar el poder, porque si no lo recuperamos, no podemos hacer nuestras propias elecciones y las cosas parece que nunca van a cambiar. Y al final repercuten en esto que es tan importante, que es la salud. Al final, sin salud es que no podemos funcionar de la manera más efectiva, beneficiosa, para disfrutar de la vida, ¿no? No solamente hiere a la persona, sino que hiere también sus relaciones, el vínculo de familia,
y era lo laboral, que se ve profundamente afectado. Hay millones en pérdidas anuales por la cantidad de personas que abandonan el trabajo o pierden horas por el tema del miedo, el miedo patológico, la ansiedad patológica. Entonces, definitivamente es una afección de la salud en todos los niveles, cuando no somos capaces de dar el paso para controlar esto. Ujú. ¿Podés recomendar a la gente algo por lo que puedan empezar? A lo mejor, además de ir a tu canal de YouTube y que nos dejes incluso tu página web, ¿no? Porque ahí ellos podrán conocer un poco más en profundidad tu trabajo, recursos, pero algo que ellos pudieran empezar, eh, bueno, cambiando, porque yo digo, siempre se empieza por algo, ¿no? Y después es como que eso te lleva a querer probar otra cosa o se encadena con otra cosa que a lo mejor no es querer hacerlo todo de golpe, pero es empezar dando un paso. Sí, yo siempre le digo a la gente esto, el cerebro tiene esta capacidad de neuroplasticidad, o sea, de corregirse a sí mismo, ¿no? Cuando el cerebro es estimulado, el cerebro responde. Entonces uno se condiciona para la clase de conductas que se van a convertir en los hábitos en mi vida. Si yo me he habituado a huir, por ejemplo, ya no voy al trabajo porque me dan ataques de pánico ahí. Entonces, en la medida que yo sigo huyendo o evitando el trabajo, mi cerebro se está cableando para evitar el trabajo y entonces, naturalmente, me quedo encerrado en la casa por mucho tiempo y se convierte en el hábito de mi vida el no ir a trabajar. Pero, obviamente, no estoy siendo útil, no estoy generando ingresos, estoy cada vez más pobre, estoy cada vez peor y más enfermo. Y no solamente eso, sino que mi mundo se reduce, porque ya no solamente es el trabajo, ahora ya no puedo ir a las tiendas tampoco. Después me empieza a dar miedo estar en reuniones sociales. Después ya tengo que estar solamente en la sala de mi casa porque es el único lugar seguro. Y el mundo se va haciendo cada vez más chiquito. Eso ocurre porque yo sigo retrocediendo. No es por otra cosa, es solamente por el hecho de que yo retrocedo. Entonces, siempre le digo a la gente que es importante entrenar tu neurología. Sí, entrenarla. ¿Qué significa eso? Incluso sin ir al terapeuta, sin practicar una terapia como la terapia cognitivo-conductual, tú puedes hacer algo para condicionarte, lo que significa ir hacia el miedo. Entonces, si yo tenía que ir al trabajo, voy. Y si mi mente me dice, me va a dar un ataque de pánico ahí, que me dé. Y si mi mente dice, salte ya rápido, digo, me quedo hasta que me pase. Y si mi mente dice, no vas a poder respirar, yo a propósito dejo de respirar. A propósito voy hacia el miedo. Voy un paso más allá. El miedo me dice, no te acerques al balcón, me acerco al balcón. O sea, yo voy a hacer todo lo que mi miedo me diga que no puedo hacer. Y si yo lo hago consistentemente, todos los días, no solamente le estoy dando el golpe a mi sistema nervioso, sino que el cerebro, en un periodo aproximado de 28 días, empieza a formar una nueva red neuronal que se va a convertir en el soporte de esta nueva conducta, donde ahora yo ya puedo ir al trabajo sin problemas. Pero no va a ocurrir de un día para otro, no va a ocurrir en los primeros 3 días ni en los 4, los vas a sufrir, los primeros días la vas a pasar mal, pero lo vas a hacer con todo y el miedo encima. Para el día 28 o 29, tu cerebro ya se ha cableado lo suficiente como para que te resulte ahora normal regresar al trabajo. Y así hay gente que vuelve a manejar después de años, personas que vuelven a las reuniones sociales, pero lo hacen porque todos los días consistentemente están dándose el estímulo adecuado y eso está corrigiendo el sistema nervioso. Eso todavía no es la curación, pero te lleva bastante cerca si tú eres lo suficientemente tenaz, persistente como para hacerlo. Sí, en definitiva es sentir el miedo y hacerlo igual, ¿no? Porque al final el miedo también nos puede impulsar. Normalmente elegimos paralizarnos y buscar excusas, pero esto de hacerlo igual sí que se superan las barreras. ¿Cuál es la página web que les podemos dejar a la gente para que consulte y sepa un poco más? Si los que quieran enterarse más acerca de mi trabajo pueden ir a enriquevillanueva.com. Así, mi nombre, enriquevillanueva.com. O si están específicamente interesados en el tema del trastorno de ansiedad, el canal en YouTube se llama La ansiedad me tiene miedo. Sí, la mayoría de la gente le tiene miedo a la ansiedad. Nosotros decimos que la ansiedad nos tiene miedo a nosotros. Entonces, la ansiedad me tiene miedo. Hay más de 140 videos relativos al trastorno de ansiedad. La mayoría de estos videos son hasta de 1 hora y hay muchísima información, estrategias que pueden usar para sanar, no solo las que yo planteo como la terapia de shock emotivo, sino que también hay muchas terapias como el método Morita, hay terapia de meridianos aplicada al tema del trastorno de ansiedad, hay
programación neurolingüística dirigida al tema de eliminar fobias y miedos. Hay un montón de información en el canal al respecto, así que ahí se van a nutrir y tienen un año completo de estudios gratis en este canal. Qué bien, muchísimas gracias. Y la verdad que es un Gracias. aporte enorme, enorme, porque creo que sí, que en superar el miedo nos permite ver la vida de una manera tan diferente que las elecciones van a ser completamente diferentes y estamos en un momento en que el miedo es el que va a determinar qué vamos a hacer con él, lo que va a determinar si damos un paso para adelante o seguimos yendo para abajo. Muchísimas Exacto. gracias, Enrique, y bueno, nos volveremos a ver si Dios quiere y si vos querés también. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio que creaste para poder divulgar esto a la comunidad que te sigue y espero que todo sea un éxito con el Congreso de Salud Consciente que viene.